Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este directo en la ventana de tu alma. Yo sé que ustedes, algunos me conocen, otros no me conocen y se deben de estar preguntando, ¿esta quién es? Muchísimo gusto, mi nombre es Daniela, yo soy del canal Mentes Positivas. Nosotros les dejamos hace días una publicación donde les contamos que yo iba a estar por aquí haciendo un pequeño en vivo con ustedes, hablando de las lealtades familiares. Así que bueno, me alegra muchísimo saludarlos, me alegra muchísimo estar aquí. Yo sé que están acostumbrados a escuchar la voz de mi compañero de vida, que es el CEO de este canal, pero yo me autoinvité. Me autoinvité porque bueno, muchos de ustedes están acá en este canal por las constelaciones familiares. Muchos de ustedes han visto muchos de los videos y han escuchado muchos de los videos que hemos compartido aquí hablando sobre las constelaciones. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante cuando estamos hablando de constelaciones familiares. Vamos a hablar de las lealtades familiares. ¿Qué son las lealtades familiares? Porque es importante reconocer y cómo sanar esas lealtades familiares. Y también vamos a hablar de algo que sucede mucho en un proceso de sanación desde las constelaciones y es el precio de sanar. Porque sanar no es fácil. Sanar no es un proceso barato. Y cuando hablo de barato no estoy hablando de dinero. Es un proceso que implica tiempo, es un proceso que implica una reestructuración de lo que yo soy, es un proceso que muchísimas veces implica dolor. Y en el entender todo ese proceso, vamos a pasar primero por las lealtades. También les voy a compartir al final de este directo, les voy a compartir dos ejercicios, un ejercicio de identificación de creencias, porque para yo poder, valga la redundancia, identificar las creencias y las lealtades que tengo que hacer como un recuento, tengo que hacer un repaso, tengo que tomarme el tiempo de, bueno, de decir qué es lo que se está repitiendo. Muchos de ustedes, como les decía, ya conocen y han escuchado y han visto muchos de los videos que les hemos compartido aquí hablando sobre constelaciones, pero en los comentarios yo he notado en ocasiones cuando me pongo a mirar por allí que ustedes tienen como muchas dudas. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede, cuando es esto? ¿Qué pasa cuando mi mamá es esto? ¿Qué pasa cuando pasó esto con mi abuela? ¿Cómo me puede estar afectando la vida de mi abuela? Hay algo que es muy importante cuando nosotros estamos hablando de constelaciones familiares y es entender que la clave de la sanación la tiene la abuela materna. A través de los ovocitos de la abuela materna, mamá recibe toda esa información y nosotros recibimos toda esa información al nacer. Toda esa información queda codificada en nosotros. Y cuando entendemos que hay cosas que nos pertenecen, hay información que nos pertenece, hay creencias que nos pertenecen, hay etiquetas que nos pertenecen, también cuando llegamos a un proceso desde las constelaciones y sentimos que de pronto nuestra vida está estancada, que sentimos que nuestros proyectos no avanzan, que sentimos que estamos como en un bache en el proceso de sanación donde yo hago algo, hago lo otro, intento por aquí, intento por allá, pero las cosas no se me dan. Entonces, cuando me tomo el tiempo, cuando asumo la responsabilidad de ser el que sana, que generalmente no es como un accidente, digamos que podemos decir que lo hemos elegido desde antes, incluso de reencarnar, hemos decidido ser quien sane ese sistema familiar, pero es un sistema familiar que en ocasiones no comprendemos, es un sistema familiar que en ocasiones juzgamos y uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer al momento de realizar un proceso de sanación es juzgar el sistema, es rechazar el sistema. Hay algo de lo que ustedes ya han escuchado y ya han visto aquí en el canal que hemos hablado de la importancia de respetar esos órdenes del amor. Cuando cualquiera de esos órdenes no se ha respetado, cuando cualquiera de esos órdenes se ha roto, cuando se ha roto la línea de esos órdenes, empieza todo el desorden en el sistema. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del precio que pagamos por sanar, es importante entender que para lograr lo que yo deseo en mi proceso de sanación, necesito estar dispuesto
a pagar el precio que tiene sanar. El precio de sanar depende del esfuerzo que implique conseguirlo. Yo soy una fiel creyente de que la sanación no es un proceso mágico, no es un proceso que ocurra de un día para otro. Es un proceso que requiere muchísimo amor propio, muchísima disciplina, muchísimo autoconocimiento, requiere mucha apertura de mente, porque yo tengo que permitirme ver mucho más allá de lo que toda la vida me han dicho que está bien y que está mal. Romper todas esas reglas. Sabemos que todos los sistemas familiares funcionan con una serie de reglas. Hay algunos dichos que utilizan en Latinoamérica donde se dice que cada niño viene con un pan debajo del brazo. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de un sistema familiar, no estamos hablando de que venimos con un pan debajo del brazo, no, venimos con un reglamento debajo del brazo. Venimos con una serie de reglas que debemos seguir si queremos pertenecer al sistema al que hemos llegado. Cuando nosotros rompemos alguna de esas reglas, empezamos a ser los diferentes, empezamos a ser los excluidos, empezamos a ser la dichosa ovejita negra, el que piensa diferente, el que vive diferente, el que toma decisiones diferentes. Y uno de los precios que se paga al momento de asumir la responsabilidad, no solo de sanar nuestros sistemas, sino de sanarnos a nosotros mismos, es entender que morfogenéticamente empezamos a ser los diferentes. El sistema empieza a vernos diferente, empieza a rechazarnos porque digamos que siempre se han hecho las cosas de una determinada manera. Llega alguien a romper el lazo. Entonces todos se han acostumbrado que a lo largo de muchas generaciones, todo el que nace hace un lazo. Hace un lazo, hace un lazo. Y llega alguien que, bueno, nació, hizo su lazo y dice, no, venga, es que me estoy dando cuenta que estoy haciendo mucha fuerza, que me estoy raspando las manos, que me estoy lastimando por estar manteniendo este lazo y yo lo voy a desatar. Y me doy cuenta que ese lazo trae todas las creencias erróneas, todas las limitaciones, todas las enfermedades y todos los miedos. Entonces, cuando yo decido romper ese lazo, cuando empiezo a ser el diferente, el que no pertenece, el que ve las cosas, ve el mundo de una manera distinta a como lo ve el sistema familiar, empieza a ser rechazado, empieza a ser excluido. Y en ocasiones esto es uno de los precios que se paga por sanar, siendo muy consciente que nosotros en un proceso de constelación, lo que nosotros sanamos es el vínculo, no la relación. Y es algo en lo que a veces caemos en esta trampa, en este hoyo, en este remolino de decir, si yo sané entonces en un proceso de constelación a mi mamá, entonces mi mamá va a cambiar, mi abuela va a cambiar con mi mamá, mi papá va a cambiar conmigo. Y nos decepcionamos y decimos, no, el proceso no sirvió para nada porque mi mamá sigue siendo la misma persona. Lo que cambia es la forma en la que yo la veo, la forma en la que yo la percibo, no la forma en la que ella o él me empieza a ver a mí. Porque en un proceso de constelación lo que yo busco sanar es el vínculo, no la relación. Para sanar la relación, el vínculo es la relación del alma, el vínculo es desde el alma, la relación es desde el ego, desde la personalidad. Desde el ego yo espero que se sane la relación. Entonces, como la relación no se sana y a veces nos quedamos en el, ¿cómo voy a sanar a mi mamá si se murió? ¿Cómo voy a sanar a mi papá si no sé quién es y nunca estuvo? Y así nos llenamos de un montón de fantasmas. Esas personas que no estuvieron en nuestra vida físicamente, que no conocimos o que ya no están, están dentro de nosotros. Mi madre, sus genes están dentro de mí. Mi padre, sus genes están dentro de mí. Soy un 50% mamá, soy un 50% papá, porque para poder estar aquí sentada, para que ustedes puedan estar allá al otro lado de la cámara escuchando lo que yo estoy hablando acá con ustedes, se necesitó la unión de mamá, que fue el receptáculo de la vida, y se necesitó la fuerza de papá para lograr esta unión que hoy dio lugar a lo que somos como personas. Cuando nosotros rechazamos, y en muchos de los podcasts de acá y en muchos de los videos de acá del canal también se ha compartido esa información, cuando yo rechazo una parte de mí, cuando yo rechazo a mi mamá o yo rechazo a mi papá, lo que estoy haciendo es que imaginen que tomamos una espada muy grande y nos partimos a la mitad.
Entonces, esa parte que yo estoy rechazando, sea papá, lado derecho, sea mamá, lado izquierdo, es esa parte que me va a limitar en muchos aspectos de mi vida, en el éxito profesional, en el éxito laboral, en la felicidad, en las relaciones de pareja. Mamá es la clave para la felicidad y papá es la clave para la realización profesional. Si yo no me estoy sintiendo bien en mi trabajo, si yo siento que no tengo una misión de vida, ¿a dónde tengo que mirar? Si no me siento bien en mi trabajo, miro todo mi linaje paterno. Y si no me siento bien con la vida, si no me siento feliz desde las constelaciones familiares, porque lo que les estoy hablando aquí no es una regla de vida, es algo que digo mucho en Mentes Positivas y hoy que estoy por acá, vengo y lo digo también acá. Uno toma lo que le es de ayuda. Yo digo, bueno, esto que estoy viendo, eso que estoy leyendo, eso que estoy escuchando, me ayuda y me hace entender algo. Si definitivamente yo no resueno con eso, simplemente me voy y busco lo que sí resuena. Mamá es la felicidad de vivir. Mamá abarca muchísimos aspectos de nuestra vida. Por eso la herida materna es un aspecto y es un tema muy importante en un proceso de sanación. Pero antes de irme para otro lado, porque me pasa que empiezo a hablar de una cosa y termino hablando de otra, sigamos. El precio que pagas para sanar tu familia incluye romper las reglas de esta familia, asumir la culpa que a veces se crea de ser diferente y aceptar mi destino y el destino de cada quien. Hay un sentimiento de culpa cuando sucede lo que les decía ahorita, cuando me empiezan a ver diferente, cuando me empiezan a rechazar, cuando mi sistema familiar empieza a excluirme. Hay un sentimiento de culpa de, bueno, es que si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese removido esas heridas del pasado, si yo no me hubiese puesto a mirar los abortos que habían en mi sistema, si yo no hubiese revisado los abandonos y las muertes, de pronto no me hubieran rechazado, de pronto no me sentiría así y ellos me estarían viendo. Pero es importante asumir e integrar esa culpa. Sí, me siento culpable, que obviamente no sería como el deber ser, entre comillas, me siento culpable porque me perciben diferente y porque me están rechazando, pero yo me incluyo. Yo tomo mi lugar en esta familia. Yo acepto que soy como soy y que no voy a cambiar para darle gusto a mi sistema familiar, porque no tengo ser tantos. Llevamos tanto tiempo, tantas personas siendo iguales, siguiendo las mismas creencias, y esto nos ha afectado de tantas maneras que yo hoy decido romper ese lazo. Suelto el nudo y sigo con mi vida y digo, yo pertenezco aquí, tomo la vida como es, porque a veces hacemos esto y es un error que cometemos mucho. Tomo lo bueno de mi mamá, pero dejo lo malo. Tomo esto, tomo su sinceridad, tomo su amor, pero dejo su deshonestidad. No, tomo la vida como es y con todo lo que de ella viene, ya, sin juzgar, porque el juicio no permite un proceso de sanación. Cuando yo estoy esperando que mi familia cambie para yo poder sanar, estoy esperando que venga una herramienta terapéutica como las constelaciones familiares, agite la varita, haga 3 vueltas y ya, se mejoró el sistema familiar y todo se arregló. Para que haya sanación debe de haber acción, que es algo que sucede y que en ocasiones veo en comentarios de este canal, y es que muchas personas dicen, yo he constelado 70 veces, 60 veces, 7 veces, chorrocientas veces, pero toda en mi vida sigue igual. Bueno, ¿qué has hecho con esa información? ¿Qué hiciste después con la información? La información que recibiste después de constelar. Recibiste, integraste la información y seguiste haciendo lo mismo. Sin cambio, no hay sin cambio, perdón, no hay sanación. Si yo no cambio la manera en la que yo estoy viviendo, el proceso de constelación va a ser un fin de semana, un día o lo que me tome haciendo el proceso muy bonito, muy transformador, me va a ayudar a descubrir muchas cosas, voy a llorar mucho, pero el lunes voy a seguir comportándome igual. Voy a recibir información de mi sistema familiar, pero mañana sigo siendo la misma persona. Entonces, sí es muy importante que tengamos muy claro eso. Cuando voy a un proceso de constelación, y eso es algo que yo hago mucho de manera personal, cuando hago acompañamientos terapéuticos, algo que también hago mucho en los talleres que comparto. Ahorita al final les hago una invitación a un taller que voy a compartir este fin de semana, por si me quieren acompañar.
Y es que asumamos esa responsabilidad de sanar. Listo, fui a la constelación y muchas personas me escriben y me dicen, quiero hacer una constelación. Primero, el para qué y qué voy a hacer con la información. Porque a veces tomamos esa información a modo de chisme. Voy, veo la información, lloro, la integro, se arregló todo en el sistema, voy, hago esto, voy, hago lo otro, pero ¿qué acciones y qué cambios tomé en mí? Si yo identifico, y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy bonito de identificación de creencias y al final, quédense hasta el final porque les voy a compartir un ejercicio de visualización y sanación desde un libro de Maggie Blog, con el método Maggie Blog, que es muy bonito también ese método. ¿Qué hago yo ya con esa información? La tomo, pero fui 7, 8 veces, constelé a mi mamá, constelé al gato, constelé el loro, constelé a mi abuela, constelé el dolor de cabeza, constelé mi trabajo, constelé a mi pareja, todo el mundo, pero mi vida sigue siendo igual. ¿Por qué mi vida sigue siendo igual? Porque yo sigo siendo igual y hasta que yo no cambio lo que hay afuera, no va a cambiar. Claro, por ley de correspondencia, yo cambio y toda esa información empieza a viajar a partir en esos campos mórficos, empieza a viajar esa información, llega la información donde tiene que llegar y empiezan allá, digamos, obviamente esto no, es como una explicación simple, ¿no? Digamos que allá en ese plano, allá en ese lugar empieza a viajar la información, pero aquí tiene que haber una modificación, un cambio de conducta, tiene que haber una transformación de lo que yo soy para que eso que yo arreglé, entre comillas, en el proceso de constelación sea una realidad en mi presente. Entonces, si ustedes, yo sé que muchos de los que están en este canal son personas que han constelado muchísimas veces, son personas, también he visto que hay muchos terapeutas en constelación acá, mi esposo tiene aquí un montón de terapeutas de constelación y muchas personas que dicen, bueno, yo escucho un video y yo quiero constelar, y yo quiero ir a constelar a mi pareja porque nos llevamos muy mal. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Qué es lo que va a mejorar y transformar en ti para que eso que hiciste, que modificaste allá en la constelación, sea una realidad en tu momento presente? ¿Cuál es ese compromiso, como lo hablábamos ahorita, y decíamos ese precio de pagar, ese precio que voy a pagar, el precio de ser diferente? ¿Me voy a sentir ya excluido cuando yo ya fui, sané y acomodé todo para allá? ¿O asumo que soy diferente? Asumo que ellos son como son y yo soy como soy. Ellos no tienen que cambiar y yo no voy a cambiar. Cambio y mejoro para ser mejor persona, para no afectar mi sistema, tomo mis decisiones, entiendo que pertenezco a ese sistema y que todo lo que resistes persiste y que entre más los juzgue y que entre más los señale y que entre más espere que ellos sean diferentes, las cosas van a empeorar, las cosas van a seguir empeorando, sea para mí o sea para las personas que están atrás o sea para los que están adelante de mí. ¿Listo? Esto nos lleva a encontrar las soluciones más sabias cuando yo asumo y tomo a todo como es y a todos como son. Cuando dejo los reclamos a un lado, cuando entiendo que las personas actúan dependiendo de su nivel de conciencia, de sus heridas y de su historia, que lo que yo voy a ir a sanar es lo que a mí me corresponde. Y que si yo asumí consciente o inconscientemente la responsabilidad de sanar mi sistema familiar, no la asumo con rabia, no la asumo con culpa, porque muchísimas veces en esos procesos de sanación, así como yo me he encontrado muchas personas, yo también sé que ustedes en ocasiones les ha pasado eso, que uno dice, no, pero ¿por qué a mí? Porque de tantas personas que hay en la familia, me toca a mí, me toca estar sanando, me toca estar cargando con estas cosas. A ver, digamos que, ¿cómo le digo? Digamos en la energía superior, la energía suprema, en lo que ustedes crean que hay más allá. Y si no creen que hay nada, entonces en lo que ustedes creen que hay adentro, ¿cierto? La vida, Dios, el universo, el ser supremo, la energía superior, no nos va a dar una carga que nosotros no estemos en la capacidad de soportar. La vida no nos va a dar un reto que nosotros no tengamos las herramientas para afrontar. Algo que yo les digo mucho en los talleres de constelación es que seamos conscientes que uno dice, no, es que esto lo empezó mi abuela, esto lo empezó mi bisabuelo. Seamos honestos, hace 100 años, no sé, 150 años, tenían las herramientas que nosotros tenemos en este momento.
Hace 150 años podían hablar y decir, es que lo que pasa en el sistema familiar, lo que me pasa a mí como miembro de un sistema, afecta a las generaciones siguientes. ¿Qué queda con ese duelo que no se procesó? ¿Qué queda con ese hijo que se desapareció? ¿Qué queda con ese hijo que se abortó voluntaria e involuntariamente? Tenían el nivel de conciencia de decir, venga, ¿qué pasa con ese dolor? ¿Qué pasa con esa pérdida? ¿Qué pasa con esa tristeza? Ellos no tenían las herramientas. Somos ahora nosotros, los que somos los sanadores, y me incluyo allí, los que tenemos las herramientas. Estamos en el tiempo, en el momento perfecto para sanar. Y tenemos muchas opciones, acá no voy a decir dos, tenemos muchas opciones. O yo me quedo toda la vida lamentándome, diciéndome, ¿por qué me toca a mí sanar? ¿Por qué me toca a mí cargar esto? O yo tomo y digo, ok, listo, esta es la maleta. En el libro Sana tu familia, el que me preguntaban ahorita se llama así, Sana tu familia de Maggie Block. Es un libro muy interesante que nos ayuda a entender, digamos, de una forma muy sencilla todo ese tema de las constelaciones. Ella dice que nosotros podemos ver las creencias familiares como una mujer muy pequeña que está subiendo una colina muy grande con un bolso, un maletín, una mochila. Entonces, imaginen ustedes con lo que sea que ustedes, la estatura que tengan, imagínense que tienen un bolso, una mochila de aproximadamente 3 metros llena de rocas, llena de muchas rocas. Y todas esas rocas representan las creencias, las lealtades y todos los sucesos no sanados de su familia. Ustedes tienen muchas opciones. O se quejan toda la vida tratando de subir la montaña y quejándose porque eso pesa mucho, o llegan un momento en el que se sientan y empiezan a sacar las rocas y empiezan a decir, mira, es que esta tristeza, esta pena no me sirve, esta limitación no es mía, esa limitación no me va a servir para avanzar. Y siempre tenemos ese libre albedrío que depende de cómo lo usamos. O lo uso para quejarme, o lo uso para decir, ok, listo, yo soy el sanador de mi familia, asumo esa responsabilidad. ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Qué es lo que hay que integrar? ¿Qué es lo que hay que transformar? Asumo esa responsabilidad, empiezo a cambiar en mí y a medida en que yo mejore como individuo, de esa manera va a mejorar y se va a transformar mi sistema familiar. Cuando nosotros estamos hablando, lo que les decía al inicio, que nosotros no venimos con un pan debajo del brazo, sino que simbólicamente venimos con un reglamento familiar, un libro así, imagínense, un librísimo, donde están todas las reglas de la familia. En ese reglamento familiar, todos los miembros de una familia comparten la misma herencia familiar invisible y en ella está incluido ese reglamento. En ese reglamento están todas las reglas del juego, es decir, todas las creencias de la familia acerca de cómo es la vida, todas las creencias sobre cómo se debe vivir, qué deben hacer los hombres, qué deben hacer las mujeres, cómo se debe de comportar los miembros de esa familia, qué se espera de ellos. Podemos imaginar que el reglamento familiar, que lo que nos une a nuestra familia, imaginemos un niño, ¿cierto? Un niño que nace en una casa. Entonces su familia, la familia tiene un jardín muy grande frente a la casa y le amarran al niño una cuerda, ¿cierto? De su tobillo y la amarran de la puerta. Con esa cuerda el niño se puede mover por ciertos lugares. Cada vez que el niño quiere pasar más allá, jala la cuerda, pelea con la cuerda, pero la cuerda no se puede romper. Imaginemos esa cuerda como lo que nos une a nuestra familia. Cuando nosotros decimos, bueno, yo sano, corto lealtades familiares, decir que yo no pertenezco a esa familia me va a perjudicar más de lo que me va a afectar. Yo tomo a mi familia tal y como es. Así como lo hablábamos ahorita de tomar a mamá o de tomar a papá, tomo a mi familia, tomo mi sistema familiar y tomo mi lugar en ese sistema. Asumo mi lugar en ese sistema, siendo consciente de que lo único que yo puedo cambiar es lo que yo soy, no las decisiones que ellos tomaron, no lo que ellos hicieron. Incluyo a los que no incluyeron, veo y le doy su lugar a los que de pronto fallecieron, a los que olvidaron, a los que abortaron.
empiezo a indagar, empiezo a hacer esas preguntas incómodas. ¿Y por qué les decía también que la abuela era la clave de la sanación? Porque muchas veces la información se empieza a perder en los abuelos. Cada 3 generaciones se empieza a perder la información. Si ustedes tienen abuelos, hay abuelos que son muy abiertos y que te cuentan todo, pregúntenle por momentos difíciles de su vida y es muy complejo que te los cuenten. Los abuelos, por sus historias, por sus pérdidas, porque pues a nuestras abuelas les tocó pasar por un montón de situaciones difíciles, digamos que empieza todo ese proceso del querer olvidar, del quiero olvidar lo que pasó, quiero olvidar mi vida. Entonces no lo cuento. Entonces buscar esa información a veces es un poco complejo. Es un poco complejo porque listo, somos los buscadores, los sanadores, pero es que yo no sé qué es lo que estoy sanando. En ocasiones no sabemos, en ocasiones no sabemos qué es lo que nos está limitando cuando eso procede de nuestro sistema familiar. Para hacer este ejercicio de identificar entonces todos esos reglamentos de nuestra familia, nosotros entendemos que, bueno, el sistema es un grupo. Cada vez que nosotros pertenecemos a un grupo, estamos hablando acá de un sistema, un grupo familiar. Tenemos un grupo cuando estamos en nuestro trabajo, el grupo de nuestros amigos, ese es un sistema, y muchos otros grupos más. Cada grupo al que nosotros pertenecemos tiene sus reglamentos. Entonces nosotros tenemos, digamos, un libro de reglamentos por el lado de mamá y por el lado de papá. Esos reglamentos, cada sistema, perdón, tiene su reglamento compuesto de mini reglamentos que son las reglas que a veces se oponen. Ejemplo, si, no sé, una creencia de mi linaje paterno era que para lograr algo había que esforzarse mucho y había que sufrir. Y de mi linaje materno la creencia es que todo fluye cuando tú eres una persona disciplinada, que cree en ti y que vive de acuerdo, no sé, al bien supremo. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer, les voy a proponer un ejercicio. Les voy a proponer que en una hoja, partan esa hoja en 2 columnas, hagan una línea en la mitad y coloquen creencias maternas y creencias paternas. Van a colocar allí una lista de creencias de su familia paterna y en la otra columna una lista de creencias de su familia paterna, materna, paterna, en referente a qué creencias tenía mi familia materna, mi mamá o mi papá, referente al dinero, al amor, a la salud, al trabajo, a la felicidad y al amor propio. Regálense el tiempo, pueden hacerlo mañana, pueden hacerlo ahorita, al final, pueden hacerlo cuando tengan el espacio, pero pueden hacerlo el fin de semana. En una hoja en blanco colocan creencias de mamá, creencias de papá y van a colocar esa lista. ¿Qué creencias escucharon o ustedes vieron o recibieron, percibieron de parte de su madre y de su padre en cuanto al dinero, al amor, la salud, el trabajo, la felicidad y el amor propio? ¿Listo? Cuando tengan el espacio, se sientan, hacen su lista y van a ver cuando terminen la lista, una lista de 10 creencias del lado materno y 10 creencias del lado paterno. Cuando terminen la lista, se sientan, se regalan un momento, se hacen un té, un café, lo que sea que ustedes tomen, una infusión, un vasito de agua, pero se regalan un momento para ustedes y van a observar cómo esas creencias que ustedes identificaron se están manifestando en su vida. Cómo las creencias que tenía mi mamá en cuanto al dinero, mi papá en cuanto al dinero, se están manifestando en las creencias que tengo yo con el dinero, cómo me va con el dinero y qué pensaba mi mamá y qué pensaba mi papá del dinero. En cuanto al amor, qué creencias tenía mi mamá en cuanto al amor y qué creencias tenía mi papá en cuanto al amor y cómo eso se manifiesta en mí y en mis relaciones de pareja. Lo mismo con el éxito, lo mismo con el trabajo, lo mismo con la felicidad, lo mismo con el amor propio. ¿Listo? Porque todas estas creencias son las que nos forman, son las que hacen la construcción de lo que nosotros somos. Y había algo que les decía al inicio, para yo poder sanar, yo debo desestructurar.
Debo desarmar todo lo que yo soy para volver a armarlo. Y eso significa muchísimas veces cuando entramos en un proceso de constelación, porque es un proceso difícil, porque es un proceso doloroso. Sí, es una herramienta terapéutica preciosa, pero también es importante que entendamos que el sanar es un proceso que en ocasiones va a doler, que uno ya se va acostumbrando, que le va tomando como el ritmo, como que va diciendo, bueno, qué chévere esto, qué bonito esto, lo recibo, lo abrazo con amor, pero me dolió. En su momento me dolió, lo abrazo, lo integro a mi vida. Y ya cuando nosotros estamos hablando de las lealtades, entonces vamos a ver una lealtad familiar como un lazo que nos une a uno o a varios miembros de nuestra familia y que nos obliga a hacer lo que nosotros creemos que los hace felices. Las lealtades parten de un amor profundo, de un amor inconsciente. No es que nosotros decidamos, a ver, como que, bueno, me voy a volver leal a este sufrimiento de este ancestro. No, las lealtades parten de un amor profundo, de un amor muchas veces inconsciente. Y esas lealtades nos llevan muchísimas veces a repetir patrones de comportamiento, de pensamiento y de sentimiento. Estos patrones que nosotros repetimos desde la inconsciencia y desde el amor, muchísimas veces son perjudiciales para nosotros. Nos pueden llevar a desarrollar enfermedades, creencias de pobreza y patrones de soledad. Este amor profundo en el que se basa una lealtad que a menudo es inconsciente, nos impulsa a mantenernos fieles a nuestro sistema familiar y a su destino, aunque esto pueda resultar en nuestro propio sufrimiento, para no ser excluidos, para no ser rechazados. Bert Hellinger decía que nosotros como individuos hacíamos cualquier cosa por pertenecer, que para nosotros pertenecer a un sistema familiar hacíamos cualquier cosa, incluso morir. Honrar una muerte y repetir un destino difícil, un destino trágico de una persona de mi sistema familiar. Vamos a hacer un ejercicio, entonces, un ejercicio de visualización para identificar esas lealtades. ¿Listo? Los invito en este momento, los que están aquí viendo el en vivo, permítanme por acá, yo me hidrato la garganta, que es que llevo todo el día. En este momento vamos a hacer un ejercicio de visualización. ¿Listo? Es un ejercicio de sanación. Van a asumir una posición cómoda. ¿Listo? Con la espalda recta. Van a colocar en la silla donde están, no se van a acostar, van a colocar la espalda recta, ¿cierto? Y van a colocar los pies en el suelo. Si quieren, se descalzan, van a sentir el suelo y colocan la espalda recta y la cabeza hacia arriba. Cierran los ojos y mirando hacia arriba, ¿listo? Con los ojos cerrados, mirando hacia arriba, pero con los ojos cerrados. Bueno, en ese momento van a imaginar que de su cabeza, del centro, entre sus dos cejas, sale un rayo de luz blanca. Ese rayo de luz toca el cielo y se conecta con el cielo. De sus pies, que están firmemente puestos en el suelo, van a sentir que sus pies están firmes sobre la tierra y que en ese momento se enraizan. Ahora van a sentir como un pequeño cosquilleo empieza a recorrer desde la punta de sus pies y va subiendo poco a poco por sus piernas, sus rodillas, sus muslos, su abdomen. Y ese cosquilleo llega al centro de su pecho. Allí, en el centro de su pecho, centrados, relajados, solo concentrados en este momento en su respiración. Si llega algún pensamiento, no lo juzguen, simplemente obsérvenlo y déjenlo pasar. Llega una preocupación, inhalan muy profundo,
y al exhalar, sienten cómo toda la preocupación se va y siguen concentrados únicamente en su pecho. Empiezan a ver cómo emana de su pecho una luz blanca muy radiante. Sientan esa luz dentro de su pecho. Ahora van a llevar sus dos manos a la altura de su ombligo, una sobre la otra. Si eres mujer, vas a poner la palma de la mano derecha en tu ombligo y la mano izquierda, la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la mano derecha, a la altura del ombligo. Y si eres hombre, vas a poner la mano izquierda en tu ombligo y la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda. Ya en esa posición en la que estás, enraizado, con la luz que te conecta con el cielo y con ese resplandor, esa luz brillante que sale de tu pecho, vas en este momento a recordar un momento feliz de tu vida. Recuerda en este momento un momento muy feliz, un momento en tu vida donde te has sentido inmensamente feliz. Trae ese recuerdo a tu mente. Siente y conéctate con ese recuerdo en este momento. Cuando tengas listo ese recuerdo en tu mente, vas a dibujar una sonrisa en tu rostro. Sonríe y conéctate con ese recuerdo feliz, ese momento de tu vida en el que has sido total y completamente dichoso. Y permite que en este momento se dibuje una sonrisa en tu rostro. Sientes como un hermoso calor empieza a bañar todo tu cuerpo. Estás enraizado, conectado y feliz. Permanece así en ese estado y con los ojos cerrados. Ahora vamos a recitar, les voy a dictar unas frases sanadoras y ustedes allí en el lugar donde están, si tienen la oportunidad de hacerlo, las van a expresar en voz alta. No van a gritar, que las escuchen ustedes mismos. Escuchen cómo dicen estas frases y qué eco, cómo se sienten al decirlas. ¿Listo? Así, en esa postura correcta, con esa luz en su pecho, enraizados al suelo y conectados con el cielo, y con ese momento feliz, van a repetir con firmeza en voz alta. He pagado el precio de sanar. He quemado las reglas de mi familia, todas las que me estorbaban para ser quien soy. Y hoy decido hacer lo que me hace feliz y me beneficia. He transformado mis lealtades familiares para que me impulsen amorosamente hacia mis metas. Hoy creo mi reglamento personal con las reglas que me guían para alcanzar mi potencial. He pagado el precio de sanar. Cada vez soy más libre y más feliz. Me libero de la culpa y vivo plenamente. He pagado el precio de sanar. Expreso mis emociones reales.
Acepto mi destino y lo reescribo. Acepto el destino de cada quien y respeto su libre albedrío. Utilizo el poder de mi elección con sabiduría. He pagado el precio de sanar. Mis ancestros me guían. Me conecto con la fuente de la vida y las soluciones sabias llegan a mí. Acepto mi destino y lo reescribo. Acepto el destino de cada quien y respeto su libre albedrío. Utilizo el poder de mi elección con sabiduría. He pagado el precio de sanar. Mis ancestros me guían. Hoy me conecto con la fuente de la vida. Las soluciones más sabias llegan a mí. Mi familia ha sanado. Mi familia ha sanado. Mi familia ha sanado. Ahora, en esa misma posición en la que están, van a llevar sus dos manos a la altura de su pecho. Van a repetir en voz alta: gracias, gracias, gracias. Lo han hecho muy bien. Continúen respirando lentamente, inhalen profundo, 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 sintiendo cómo se llena todo su abdomen de aire y liberen con un suspiro por la boca. Otra vez, inhalan profundo, profundo, profundo y exhalan con un suspiro por la boca. De nuevo, inhalen profundo, 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 llénense, llénense de aire y suelten con un suspiro por la boca. Lo han hecho muy bien. Cuando estén listos, abran los ojos y regálense un momento para escribir cómo se sintieron, qué vieron, dónde lo sintieron, cómo les fue con este pequeño ejercicio de visualización. Ese pequeño ejercicio de visualización nos ayuda muchísimo a conectar no solo con el deseo de sanar, sino con ese sentimiento de que merecemos estar sanos. Conecto con mi sistema familiar, acepto y tomo lo que de ellos recibo y entiendo que si yo soy el sanador de mi familia, asumo esa responsabilidad desde el amor y desde hoy empiezo a vivir desde la conciencia de que voy a dejar de reclamar, los tomo a todos como son, la vida como es y recibo la fuerza que me da mi sistema. ¿Sintieron esa fuerza cuando dijimos, mi familia me apoya? ¿Tomo la energía de la fuente de la vida? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron recargados cuando leyeron eso, cuando escucharon eso? Los voy a leer por aquí mientras ustedes terminan de apuntar, los voy a saludar antes de terminar el directo y ha sido muy chévere. Ahorita les hago una invitación, listo, no se vayan que les voy a dejar una invitación. Silvio, Liz, hola Liz, muy buenas noches, Ana Isabel, Cristina, Catalina, Lina, Janet, Marcos, Yorillet, muy buenas noches, qué bueno que estén por aquí. Es la primera vez que yo salgo por aquí, estaba como nervioso, pero veo varios conocidos, entonces digo, tengo nervios, pero que no me note. Catalina,
Alanis, muy buenas noches. Memo, Verónica. Marcos, el libro del que estaba hablando, del que les decía ahorita, se llama Sana tu familia de Maggie Block. Es un libro muy bueno, se los recomiendo. Miriam, hola Miriam, muy buenas noches. Hola Lady, ¿cómo estás? Marcos, Bertila, hola, muy buenas noches. Iván, hola, hola Iván, qué bueno, ¿cómo estás? La muerte de una hija. Bueno, Bertila, no entiendo muy bien la pregunta, pero cuando hay una muerte dentro de nuestro sistema familiar, lo que siempre debemos de ver es cómo se llevó ese duelo, qué pasó con ese duelo, cómo se vivió esa pérdida, porque somos conscientes que un duelo es un gran impacto emocional. Y ese impacto que da allí, ese golpecito, yo siempre no tengo acá un esfero, pero yo siempre hago como el ejercicio del esfero, donde tengo acá un control. Imaginemos que eso es un esfero, listo, acto de efecto es un esfero. Tengo acá un esfero, doy un golpecito aquí, que es el trauma, eso sigue allí en el sistema hasta que alguien lo observa y alguien lo sana. Janet, yo nunca he constelado y me interesa porque siento que soy la responsable de cambiar mi familia, aunque no me gusta. Ese no me gusta, empezar a verlo desde hoy a partir del amor. Y les voy contando por aquí mientras los termino de saludar a Janet y a todos. Este fin de semana, yo en Mentes Positivas, yo comparto varias veces, una o dos veces al mes, comparto algunos talleres de sanación. Este mes de marzo voy a compartir algunos talleres. Entre esos talleres, este 9 y 10 de marzo, voy a estar compartiendo un taller de sanación desde las constelaciones familiares. En este taller tomamos a mamá, tomamos a papá, reconocemos y sanamos lealtades, reconocemos las lealtades que enferman, honramos a los que no están, tomamos nuestro lugar en el sistema familiar y también hacemos un corte energético con parejas del pasado. Hacemos una limpieza energética desde las constelaciones familiares porque es importante entender que cuando nosotros tenemos intimidad con una persona, esa persona cuando hay una relación de pareja entra a ser parte de nuestro sistema familiar. También hablamos de la importancia de tomar a la familia de mi pareja para poder aceptarlo como una totalidad. Entonces, les hago la invitación a que me acompañen este 9 y 10 de marzo en un taller intensivo de 2 días de sanación desde las constelaciones familiares. Permítanme por aquí. Termino de leerlos. Abigail, mi abuela materna salió de su pueblo muy joven después de que sus padres fallecieron y nunca quiso regresar. Nos platicaba muy poco al respecto. Ella sufrió mucho al llegar a la ciudad. ¿Y cómo les va a ustedes con el tema de los cambios? ¿Cómo les va a ustedes con el tema de sentirse desplazado de los lugares, esos secretos? La semana pasada acá les compartimos un podcast que hablaba sobre los secretos familiares y cómo nos afectaban esos secretos familiares. Lo que no se dice que a veces decimos no, es que lo que no sabe no le va a hacer daño. Muchísimas veces eso que no sabes lo que más daño causa en un sistema familiar. Esos secretos que se guardan. Iván, no sabía cómo se acepta. Ana, muy buenas noches. Alejandra, coordinación. Norma, Alexandra, Abigail, puedo ver a mis abuelos maternos y paternos, así como mi mamá detrás de mí, sintiendo su fuerza, su apoyo. ¡Ay, qué alegría! Ay, gracias por eso, Abigail. Gracias por compartirlo. Me alegra muchísimo que te haya gustado la visualización. Marcos, con muchísimo gusto. Guadalupe, hola, muy buenas noches. Marta, Guadalupe, por aquí les dejo el número para más información del taller, quienes me quieran acompañar en ese taller del fin de semana. Hay varios talleres más que yo comparto, pero bueno, eso es otro tema. Después nos vemos. Judith, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Me alegra que te haya gustado el video. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Bueno, y yo les voy a dejar a ustedes una tarea. Yo no estoy en mi canal, pero yo en mi canal dejo tareas, entonces me dejaron entrar hoy a ese canal y yo dije, ah, bueno, voy a dejar tareas por acá. Cuéntenme en los comentarios si les gustó este video y si les gustaría que nos viéramos más. Yo sé que ese no es mi canal, pero yo aparezco por aquí. Si les gustaría que hiciéramos como más este formato, nos viéramos de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y habláramos de algún tema. Propongan ustedes el tema acá abajo en los comentarios, me cuentan si les gustó este video, si quieren que siga viniendo por aquí a hablar con ustedes y podemos hablar de varios temas. Así como hoy desarrollamos un poquito el tema de las lealtades, podemos hablar de otros temas de sanación. Entonces, me cuentan en los comentarios si me quieren volver a ver por aquí y de qué temas les gustaría
que apareciera yo otra vez hablando por acá. Muchísimas gracias de verdad por acogerme, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su divina compañía. Espero que tengan una bonita noche, que tengan una linda semana. Los abrazo, los bendigo y los honro y bueno, espero que me les vaya muy bien y ya nos veremos después. ¿Listo? Sueñen bonito, vivan bonito. Adiós. Esa es la forma en la que me despido de Mentes Positivas, pero se me olvidó que no estaba en mi canal. Cualquier información sobre el taller, ahí les dejé mi WhatsApp. De pronto nos vemos este fin de semana, los otros fines de semana que también estoy compartiendo otros talleres. Y bueno, adiós. Ahora sí me despido. Chaito.